Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy 2 de marzo de 2018, siendo las 8:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 9 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias. Buenos días, magistrados. Procedo. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia, magistrada presidenta, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, 23ª parte, del 22 de diciembre de 2017. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informó a este Pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 8 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autores demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo, a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrados. Buenos días. Secretario, buenos días. Corresponde a esta ponencia abordar el TOCA relativo al recurso de reclamación 517/17 interpuesto por la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo dictado el 15 de agosto de 2017 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1516/17, en donde fue desechada la demanda. Previo al análisis de los agravios expuestos por el recurrente, esta ponencia considera pertinente hacer una relatoría sucinta de los antecedentes del presente asunto. El 8 de agosto de 2017, la ciudadana promovió demanda de nulidad en contra de la resolución de 2 de junio de 2017, dictada por el apoderado legal y coordinador estatal de asuntos jurídicos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato. Por orden de turno, le tocó conocer a la tercera sala de este tribunal, quien en fecha 15 de agosto de 2017 determinó que el Tribunal de Justicia Administrativa no es competente para conocer del asunto planteado y en vía de consecuencia desechó la demanda por notoriamente improcedente. Inconforme con esta determinación, la parte actora en el proceso de origen interpuso recurso de reclamación. De manera sucinta, en su agravio único, la recurrente refiere al efecto que resulta sencillo advertir que instó proyectivamente ante la sala del Tribunal de Justicia Administrativa para efecto de que dicho órgano jurisdiccional emitiera pronunciamiento en torno a la nulidez y o validez del acto autoritario mediante el cual el apoderado legal y coordinador estatal de asuntos jurídicos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato determinó modificarle el estatus laboral, declarando la nulidad con respecto a la asignación de la carga horaria de 28 horas semanales que habían sido otorgadas a la recurrente a partir del 10 de agosto de 2015. La recurrente arguye que la propia autoridad demandada, al emitir la resolución impugnada, hace de su conocimiento que la citada resolución tiene carácter definitiva en la vía administrativa y la propia emisora arguye le informa que acorde con el artículo 80 de la Ley General del Servicio Profesional Docente
y el ordinal 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, se encuentra en aptitud de impugnar la referida resolución ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en las relatadas condiciones arguye, resulta ineludible concluir que la recurrente insta proyectivamente con base a los lineamientos y reglas que estableció la autoridad demandada en la configuración y emisión de la resolución impugnada. Continúa argumentando la recurrente que en estricto respeto a su prerrogativa de impartición de justicia, debió en todo caso la magistrada resolutora remitir la demanda y sus anexos a la autoridad que consideraba competente. Esta ponencia considera infundado el agravio esgrimido por el recurrente bajo los siguientes argumentos. La resolución de fecha 2 de junio de 2017, mediante la cual se deja sin efectos el nombramiento de las 28 horas que le fueron otorgadas como docente a la hoy recurrente en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, porque no acreditó los procesos de evaluación para la promoción, constituye, a juicio de esta ponencia, una determinación en que el Estado actúa en su carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, dentro del marco previsto en el artículo 3, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, se trata de una relación de coordinación o suprasubordinación derivada de la vinculación laboral Estado-patrón y sus trabajadores, por lo que no constituye un acto de autoridad para la procedencia del proceso administrativo. Dicho precepto constitucional establece las bases jurídicas del ingreso, permanencia y la promoción de los trabajadores de la educación, bases jurídicas que son detalladas en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Dicho ordenamiento, que en su artículo 2, al referirse a su objeto, entre otros refiere que consiste en regular el servicio profesional docente en la educación básica y media superior, así como regular los derechos y obligaciones derivados del servicio profesional docente. Todos los argumentos que esgrime este numeral regulan las condiciones de trabajo de los empleados de la educación, de ahí que este tribunal sea incompetente por materia para conocer de los conflictos que se susciten entre los trabajadores de la docencia y su patrón. No pasa inadvertida por esta ponencia que el hoy recurrente argumentó que este tribunal es competente para conocer de la litis de origen, pues así lo anunció el acto impugnado el apoderado legal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato. Sin embargo, la competencia de un órgano impartidor de justicia emana de la ley y no de la determinación de persona o autoridad alguna. Del mismo modo, la parte recurrente realiza una interpretación errónea del artículo 80 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, ya que lo que este precepto legal establece es la posibilidad de impugnar las determinaciones que se emitan bajo el imperio de ese ordenamiento jurídico ante la propia autoridad emisora o ante la autoridad jurisdiccional, pero en ningún momento contempla que sea permisible acudir a una jurisdicción administrativa o laboral, ya que ello depende de la naturaleza jurídica del acto o resolución que se combate. Resulta por demás ilustrativa acudir a la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en su 10ª época, bajo el registro 201-395-6. Dicha tesis en su rubro refiere servicio profesional docente, naturaleza jurídica de la terminación del nombramiento por no acreditar las evaluaciones respectivas. Me permito citar al efecto y de manera textual en su parte medular dicha tesis. De la interpretación de los artículos 3, párrafo tercero, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 22, 53, 71, 74, 75, 80 y 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, se advierte que existen dos regímenes normativos distintos que dan lugar a la terminación del nombramiento de quienes desempeñan una función pública dentro del servicio profesional docente. El incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo
como la acreditación de evaluaciones da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del servicio profesional docente, la cual, pese a constituir una sanción en sentido amplio, no conlleva el reproche a una infracción ni da origen a responsabilidad administrativa, sino que parte del entendimiento de los nombramientos como actos condición, cuya subsistencia depende del respeto a las disposiciones legales vigentes en las que se determinan abstracta e impersonalmente los parámetros bajo los cuales debe prestarse el servicio público. Consecuentemente, dichas determinaciones se impugnarán ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. Hasta aquí la cita. Por último, y como fue señalado por la magistrada de la tercera sala, es de citarse la jurisprudencia bajo el rubro Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aunque declare su incompetencia constitucional en razón de la vía y del fuero para conocer de la demanda de nulidad, carece de facultades para remitir los autos respectivos al tribunal que estime competente. En esta tesitura se reitera por esta ponencia que este tribunal carece de facultades para remitir los autos respectivos al tribunal que resulte competente, al no existir disposición expresa en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, ni en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, que así lo prevenga expresamente. En este orden de ideas, esta ponencia, a juicio de esta ponencia, lo procedente es confirmar el acuerdo de fecha 15 de agosto de 2017. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 517/17. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde ahora a esta ponencia abordar lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 534/17 respecto al recurso interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra de la sentencia dictada el 7 de agosto de 2017 por el otrora magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo número 1925/15, mediante la cual fue sobreseído el proceso. Para abordar el asunto que nos concierne, esta ponencia considera pertinente abordar de manera sucinta algunos de los antecedentes del mismo. Un ciudadano presentó por medio del sistema informático del Tribunal de Justicia Administrativa juicio en línea en contra de los siguientes actos que en forma medular refiero. El acuerdo del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Guanajuato, respecto al análisis y en su caso aprobación del dictamen técnico y resolución de la Comisión Técnica respecto a la convocatoria de servicio público de transporte de pasajeros en la modalidad de urbano y suburbano. Asimismo, la declaratoria de necesidad pública para el servicio público de transporte de personas en su modalidad de urbano y suburbano, emitida igualmente por el Ayuntamiento de Tierra Blanca, y la correspondiente convocatoria pública, publicados ambos en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Asimismo, impugna la resolución emitida por el presidente municipal de Tierra Blanca, mediante la cual determinó, respecto a un tercero con derecho o incompatible, al recurrente, que el mismo cuenta con la capacidad legal, técnica, financiera y administrativa para la prestación del servicio concesionado y, como consecuencia, le otorgó el título concesión solicitado por un término de 10 años para explotar diversas rutas. El entonces magistrado de la segunda sala sobreseyó el proceso de origen. Ante este panorama, quien representa a la parte actora presentó recurso bajo los argumentos que me permito referir. Así, en su agravio, el recurrente arguye que no es acertado ni suficiente el argumento de que los actos combatidos por el actor no inciden en su esfera jurídica,
por el hecho de que éste no haya participado en la licitación o procedimiento administrativo del que derivaron dichos actos, ya que la violación al derecho preferencial del actor no es el único acto impugnado, arguye, sino principalmente la violación a su garantía de audiencia, que consistió en que autoridades demandadas no dieron conocimiento pleno al hoy recurrente de las nuevas concesiones que pretendían otorgar. La existencia del interés jurídico, sigue argumentando el recurrente, se desprende no solo del derecho preferencial consignado en el artículo 17 del reglamento para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, sino también de los derechos adquiridos por el actor mediante la concesión de transporte público que le fue otorgada desde el año 2003, así como de la autorización en el 2012 para incrementar a 2 el número de unidades para prestar el servicio, siendo evidente, argumenta el recurrente, que esos derechos fueron lesionados con la resolución mediante la cual la autoridad otorgó al tercero, con un derecho incompatible al hoy actor, la concesión para explotar la misma ruta del actor sin respetar previamente el derecho que éste tenía de oponerse y de probar lo a que su interés conviniera. Asimismo, refiere el recurrente que resulta equivocado el argumento de que el actor carezca de legitimación por el hecho de no haber participado en el procedimiento administrativo de licitación, pues precisamente la violación a la garantía de audiencia del actor impidió que éste participara en la licitación para hacer valer su derecho preferencial. Continúa arguyendo el recurrente, en su parte medular, que a fin de respetar el derecho preferencial que arguye, las demandadas estaban obligadas a notificarle personalmente la convocatoria respectiva en los términos del Código de la Materia, en el domicilio registrado ante dichas autoridades, por tratarse de un procedimiento iniciado de oficio. A juicio de esta ponencia, el agravio esgrimido por el recurrente resulta infundado bajo los siguientes argumentos. Es necesario precisar que el artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato dispone que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan interés jurídico que funde su pretensión. Dicho numeral asimismo refiere que los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa tendrán el carácter de actor. De lo anterior, se desprende que el particular que pretende intervenir en un proceso contencioso administrativo debe acreditar que cumple con los siguientes extremos legales. Primero, tener un interés jurídico en el que funde su pretensión. Segundo, existir alguna afectación en sus derechos y bienes con motivo del acto administrativo que impugna. Así, de una interpretación sistemática y funcional, se tiene que el interés jurídico del promovente constituye un presupuesto procesal necesario y que además, para configurar este, debe concurrir necesaria e ineludiblemente la existencia de una afectación, menoscabo o lesión a su interés. De manera que la legitimación para intervenir en el proceso administrativo corresponde solo a quien tenga interés jurídico y no a aquel que posea una mera facultad o potestad, ni a aquel que tenga un interés simple, es decir, a quien la norma jurídica objetiva no establezca en su favor facultad de exigir. Además, es necesario la existencia de una afectación, agravio o perjuicio al derecho tutelado jurídicamente del promovente, con motivo del acto de autoridad combatido, mismo que deberá apreciarse en forma real, directa e inmediata, y para tal efecto debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base a presunciones. Argumentado lo anterior, y tal como lo resolvió la CUO, de las constancias que obran en el proceso de origen, se desprende que el recurrente acreditó tener como derecho subjetivo, constituido a su favor, la explotación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de suburbano en el municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, en diversas rutas. Ahora bien, en verificativo de si existe afectación alguna a su interés jurídico, no se desprende ello
de los actos que impugnó en el proceso de origen. Pues para que se respetara el derecho de preferencia que arguye tener el hoy recurrente en términos del ordinal 17 del reglamento para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, debió dicho recurrente participar en la convocatoria pública número 1, la cual, como lo señaló el entonces magistrado de la segunda sala, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 24 de septiembre de 2015. Atento al anterior, no se desprende de ninguno de los actos impugnados una afectación a los intereses jurídicos del accionante, pues la convocatoria fue pública y fue quien no participó en ella. No se omite señalar por esta ponencia que el aludido ordinal 17 del ordenamiento reglamentario en trato refiere expresamente que para acceder al supuesto de preferencia que contiene, es menester, además de ser concesionario o permisionario, cumplir con diversas obligaciones legales, materiales y técnicas requeridas precisamente en la licitación a que el mismo numeral se refiere, siendo necesario para acceder a esta última participar en la convocatoria que al efecto se emita, situación que en la especie no aconteció al no haber concurrido a la convocatoria pública respectiva el hoy recurrente. Omisión que no trastoca su garantía de audiencia, antes bien la colma. Es preciso abonar que la carga de la prueba tratándose del interés jurídico corresponde al actor que afirma o presupone contar con el mismo para controvertir el acto de autoridad, acreditando al efecto no solo el derecho subjetivo para comparecer al proceso, sino además la afectación real, directa e inmediata que le genere el acto combatido, sin que sea óbice para ello el hecho de que haya quedado demostrada la existencia del mismo. Suponer lo contrario equivaldría a que sea dable refutar y en su caso anular actos de la autoridad por simples presunciones o inferencias de afectaciones no probadas, trastocando incluso, como pudiera ocurrir en la especie, derechos legalmente constituidos. Asimismo, es de desestimarse la tesis aislada que inserta el recurrente en su escrito correspondiente bajo el rubro Transportes, garantía de audiencia a los permisionarios de una ruta, bajo el registro 253-937, pues la misma no solo no vincula a este pleno, sino además aborda la necesidad de respetar la garantía de audiencia a todos aquellos que ya prestaban el servicio en la misma ruta, siendo que en el caso en estudio dicha garantía fue colmada con la emisión de la convocatoria respectiva, sin omitir el hecho de que la normativa aplicable sí consigne un procedimiento para el otorgamiento de nuevas concesiones respetando la garantía de audiencia de los actuales permisionarios o concesionarios, procedimiento que en la especie se agotó. Ante ello, y a juicio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia emitida en términos de los artículos 308, 309 y 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Se pone a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 534/17. Si están de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, se cede ahora el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de la correspondiente a la segunda sala y desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias, magistrada. De nada, Marisela. Bueno, ahora sí. ¿Ya puedo? Gracias, magistrada presidenta. Compañeros magistrados, buenos días. Secretario general, buenos días. Toca número 519/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 18 de septiembre de 2017
pronunciada en el proceso administrativo 147/17 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la resolución de 4 de octubre de 2016, emitida por el Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. En esta resolución se impuso como medida correctiva presentar en un plazo de 30 días naturales ante la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato un estudio de afectación ambiental y dictamen de manejo de residuos de manejo especial emitidos por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, así como autorización para manejo de residuos de manejo especial, además de presentar fianza. Asimismo, se confirmó la suspensión temporal de actividades. Aunado a lo anterior, se impuso una multa por la cantidad de 21,912 pesos, emitida por el Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Dentro del citado expediente, se ejecutó la orden de visita de 9 de diciembre de 2015. Esta diligencia quedó asentada en el acta de 29 de febrero de 2016, elaborada por el inspector número 005 de la Subprocuraduría Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque en la resolución impugnada no se precisó a qué residuo se refería y por qué se consideró que la parte actora no contaba con la autorización, así como a cuál autorización se refería. Por ende, resultaba necesario que se expusiera lo asentado en el acta de inspección, requiriéndose además una adecuación entre los motivos aducidos y las normas que sirvieron de sustento a fin de dar cabal cumplimiento a la garantía de legalidad. Inconforme con la determinación anterior, el autorizado del Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se puede apreciar de la lectura de los resultados primero, segundo, tercero y cuarto de la resolución impugnada que el establecimiento es una tenería, lo cual también se desprende de la denominación de la persona moral actora, lo cual evidencia claramente que el giro de este establecimiento es la curtiduría. Además, en ninguna parte de la demanda la parte actora alude que existe error en el giro que se imputa como curtidor, o bien que no le sean aplicables los requisitos establecidos en las normas ambientales a su giro. A juicio de este tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Del razonamiento vertido en la sentencia recurrida para decretar la nulidad de la resolución impugnada, se desprenden dos argumentos. El primero es que en la resolución impugnada no se precisó a qué residuo se refería y por qué se consideró que la parte actora no contaba con la autorización y a cuál autorización se refería. El segundo es que resultaba necesario que se expusiera en la resolución impugnada lo asentado en el acta de inspección, requiriéndose además una adecuación entre los motivos aducidos y las normas que sirvieron de sustento a fin de dar cabal cumplimiento a la garantía de legalidad. En este contexto, tenemos que el agravio objeto de estudio se refuta el primer razonamiento de la sentencia recurrida y se omite combatir el segundo de sus razonamientos. Esto en atención a que no se desvirtúa el razonamiento de que en la resolución impugnada se omitió exponer lo asentado en el acta de inspección. El hecho de que no se haya desvirtuado el segundo de los razonamientos es suficiente para confirmar la sentencia recurrida, ya que para revocarla es necesario desvirtuar todos los razonamientos vertidos en ella y en el presente caso subsiste el segundo de sus razonamientos. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio hecho valer por la parte recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia. En ese sentido, se somete a su consideración la resolución del TOCA 519/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo.
aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del sexto punto del orden del día, en primer lugar, someto a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación toca 523/17, interpuesto por la promovente del proceso administrativo 1892/2017, en contra del acuerdo de 4 de octubre de 2017, pronunciado por el magistrado de la Sala Especializada, en la parte que se desechó la demanda respecto de uno de los actos impugnados. A manera de preámbulo, es pertinente referir que la hora recurrente promovió el proceso administrativo de origen en contra de la boleta emitida por el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato el 3 de agosto de 2017, así como de la respectiva imposición de la sanción económica. Por acuerdo pronunciado el 4 de octubre de 2017, la Sala admitió la demanda únicamente en contra del acto de calificación y la desechó respecto del contenido de la boleta de infracción por notoriamente improcedente ante la extemporaneidad de su presentación. En su expresión de agravios, el ahora recurrente sustancialmente alega que la determinación recurrida es incongruente, pues dice que se admitió la demanda en contra del acto de calificación y la desechó respecto del acto que dio origen a aquel. Refiere que las actuaciones administrativas impugnadas en la causa natural forman parte de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que concluyó con la calificación, momento a partir del cual se generó su obligación de pago. El planteamiento referido es infundado. De conformidad con el artículo 678 del Reglamento de la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus municipios, los inspectores de movilidad están facultados para emitir boletas de infracción cuando adviertan que los concesionarios, permisionarios, operadores o conductores de vehículos infrinjan las disposiciones de la ley y el reglamento citados. Por su parte, la Ley de Movilidad, en su artículo 249, establece las sanciones a quienes infrinjan las disposiciones contenidas en dicha ley y los reglamentos que de ellas deriven, entre otras, la multa, mientras que el diverso numeral 250 señala que en la aplicación de las sanciones se considerarán los elementos de individualización a que se refiere el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. Además, el artículo 711 del reglamento mencionado establece los límites máximos y mínimos de los montos de las sanciones económicas que se impongan por infracciones en materia de movilidad. Como se observa, tanto la Ley de Movilidad como su reglamento distinguen entre el acto mediante el cual el inspector de movilidad determina que un ciudadano cometió una falta administrativa en materia de movilidad y la imposición de la sanción correspondiente, de manera que se trata de actuaciones independientes. En efecto, el primero de los actos mencionados, desde el momento de emisión y notificación a su destinatario, incide en la esfera jurídica de éste, es decir, constituye un acto que por sí mismo refleja la decisión última de la autoridad administrativa relativa a que el particular cometió una falta administrativa, pues la ley ni el reglamento prevén un acto de calificación posterior, entendido este como el acto a través del cual una autoridad determina si los hechos advertidos por un inferior efectivamente constituyen faltas administrativas. Luego, si con la emisión de una boleta de infracción el inspector de movilidad ya está determinando que un ciudadano cometió una falta administrativa, entonces, a diferencia de lo argumentado por la recurrente, es innecesario que el afectado realice el pago de la sanción económica correspondiente para considerar como definitiva aquella decisión, pues como se ha explicado, la emisión de la boleta de infracción constituye por sí misma un acto que modifica la situación jurídica concreta de su destinatario. Sobre tales premisas se concluye que en el caso, el acto a través del cual un inspector de movilidad determinó que la promovente cometió una falta administrativa en materia de movilidad, contenido en la boleta de infracción de 3 de agosto de 2017, constituye un acto definitivo que por sí mismo incidió de manera definitiva en la esfera jurídica del actor. Por tanto, la promovente debió presentar la demanda dentro de los 30 días siguientes a la notificación o a partir de que tuvo conocimiento del acto en cuestión y no hasta que efectuó el pago de la sanción económica correspondiente. De ahí que la decisión de la Sala en el sentido de desechar la demanda en contra de la boleta de infracción resulte apegada a derecho. Así pues, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la inconforme, esta ponencia propone confirmar el acuerdo dictado por la Sala Especializada. Magistrada y magistrado, se somete a su consideración la resolución del TOCA
523/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo, ahora del séptimo punto del orden del día, presento el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 550/17 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 623/2017 en contra de la sentencia de 14 de junio de 2017 dictada por la entonces magistrada de la primera sala. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad de la boleta de infracción emitida el 24 de febrero de 2017 por un inspector adscrito a la Dirección General de Movilidad y Transporte de Celaya, en la que se determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de transporte. Además, se reconoció al demandante el derecho a la devolución del importe que erogó por la multa impuesta, más los intereses generados desde que efectuó el pago y hasta que se lleve a cabo la devolución. En su expresión de agravio, la autoridad recurrente alega que la boleta de infracción anulada en la causa primigenia sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues en ella constan las circunstancias de tiempo, lugar y modo que sustentaron su emisión. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no controvierten los argumentos torales en que se sustentó la sala para decretar la nulidad. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se desprende que la sala decretó la nulidad de la boleta de infracción impugnada al considerar que no se encontraba debidamente fundada y motivada, porque la autoridad demandada determinó que el actor conducía un vehículo del servicio público de personas en la modalidad de urbano, circulando fuera del derrotero autorizado, pero omitió señalar cómo se dio cuenta de ello, a través del sentido de la vista o de algún sistema de monitoreo instalado en la vía pública o en el vehículo oficial, ni describió la ruta autorizada. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a manifestar genéricamente que sí fundó y motivó la boleta de infracción y a reiterar lo que expresó en su escrito de contestación. De ahí que sus disentimientos sean inoperantes. Por otro lado, la autoridad recurrente sostiene que no es procedente el pago de intereses, pues estos no formaban parte del patrimonio del actor antes de que hubiera enterado el importe de la multa y además no se trata de un crédito fiscal. Los planteamientos referidos son infundados. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en su artículo 53, establece dos supuestos para el nacimiento del derecho al pago de intereses: cuando medie solicitud del contribuyente y la devolución no se realice dentro del plazo de 2 meses, y cuando, sin solicitud de por medio, el contribuyente opte por hacer uso de los medios de impugnación que tiene a su alcance para combatir ese crédito fiscal impuesto por la autoridad, como sucedió en la especie. En efecto, como en el caso que se analiza, la calificación de pago de lo indebido provino de un medio de defensa promovido contra el establecimiento por la autoridad de un crédito fiscal, obteniendo la nulidad de la imposición, calificación y pago de dicha multa, entonces es evidente que se trata precisamente del segundo supuesto contemplado en el artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal para la generación de intereses derivada de un pago declarado como indebido con motivo de un medio de defensa ejercido. Por otro lado, cierto es que en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción primera, incisos A y B de la Ley de Hacienda Municipal, las multas administrativas, como la impuesta al actor, constituyen aprovechamientos, pero también lo es que, conforme a los artículos 44 y 89 de la citada ley, adquieren la naturaleza de créditos fiscales exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de manera que sí es procedente su devolución. Finalmente, la autoridad recurrente expone como agravio que la sala no haya tomado en consideración lo resuelto en las sentencias dictadas por la primera y segunda sala de este tribunal, en las que se negó el pago de intereses. Resulta inoperante el argumento citado, pues no está dirigido a controvertir frontalmente los argumentos y motivos con base en los cuales la sala concluyó que en el caso específico sí era procedente el pago de intereses. En efecto, en el concepto de agravio en cuestión, la autoridad inconforme solo señala que la sala no consideró lo resuelto en otras causas litigiosas seguidas en este mismo tribunal, es decir, no expresa razonamiento tendente a desvirtuar las consideraciones que llevaron a la sala a determinar la procedencia del pago de intereses, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por tanto,
Dada la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, lo procedente es confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Magistrada y magistrados, expuesta la ponencia, está a su consideración la resolución del TOCA 550/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 8º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 431 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora, en contra del acuerdo de fecha 21 de agosto del 2017, en la parte en la que el entonces magistrado de la segunda sala negó la suspensión solicitada dentro del proceso administrativo 738 del 2017 en la modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, la parte actora acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de resolución tomada por el Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública del municipio de Pénjamo, Guanajuato, en la sesión 8 llevada a cabo el 10 de marzo del 2017. El oficio de notificación, por medio del cual se le notificó la destitución de su cargo de manera definitiva. Respecto a dicho acto impugnado, solicitó la suspensión en los términos siguientes. Se otorga la suspensión para mantener las circunstancias de hecho en el estado en que se encuentren, esto es, que mi familia continúe gozando los beneficios de la póliza individual de seguro que me es otorgada, y por la otra parte, para que mi menor hija continúe gozando de la beca que con motivo de Fortaseg se le otorga, pues al ya no contar con el suscrito con este ingreso, se puede ver afectada la situación escolar y de desarrollo adecuado a que tiene derecho. También solicito que no se inscriba mi separación como falta grave, pues deriva de un hecho conocido por usted, su señoría, que abajo los hechos que se han expuesto no procede tal anotación. Por su parte, el entonces magistrado de la segunda sala, en el acuerdo que se revisa, determinó negar la suspensión solicitada. Por lo que respecta a la suspensión solicitada para el efecto de que su familia continúe gozando los beneficios de la póliza individual de seguro y su menor hija continúe gozando la beca que con motivo del Fortaseg al respecto, dígasele que la misma no se concede toda vez que el propio acto impugnado se desprende que se ha terminado la relación laboral que tenía el actor con la dependencia para la cual trabaja, por lo que al no seguirse prestando el servicio por la causa antes descrita, no existe obligación por parte de dicha institución a seguir otorgando dichas prestaciones, mismas que no forman parte del salario, por lo cual se refiere a la suspensión solicitada para el efecto de que no se inscriba su separación como falta grave, la misma no se concede, toda vez que de otorgarse se estaría contraviniendo disposiciones de orden público. Inconforme con la primera determinación, el autorizado de la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 2 agravios, mismos que a juicio de esta ponencia resultan infundados para modificar o revocar la sentencia recurrida. Lo anterior es así, toda vez que no se debe perder de vista que, de acuerdo con el artículo 269 de nuestro Código, procederá a la suspensión siempre que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposición de orden público. Así, por interés social se entienden aquellos intereses que deben de ser protegidos legalmente por ser de orden público y que es necesario que se prevalezcan o subsistan aun cuando se afecten intereses particulares. De esta manera, si consideramos que la baja o cese de un elemento de los cuerpos de seguridad pública es un acto de interés social y público, dado que tiende a impedir que el policía destituido siga prestando el servicio público de manera indebida, lo que implica que quede excluido totalmente en virtud de la destitución para el ejercicio del cargo y de los beneficios inherentes a este, al haber sido considerado como no apto para desempeñarlo. Entonces es dable concluir, tal como lo hizo el ACUO, que en el caso concreto no era procedente conceder la suspensión para los efectos en que lo solicitó el actor. Lo anterior es así porque se insiste, el cese de un policía involucra el bienestar del orden social de la población en materia de seguridad pública, esto es, la sociedad está interesada en que este tipo de servidores públicos cumplan eficazmente y con lealtad las disposiciones de orden público para poder salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Por ello, se requiere que existan, en tratándose de los policías, la confianza, no solo de sus superiores, sino de la población.
En estas condiciones, si el cese de un policía presupone la falta de confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones, entonces al haber sido cesado, debe resentir las consecuencias de dicho acto, esto es la pérdida de sus derechos. Por tanto, es improcedente otorgar la suspensión, porque de concederla se contravendría el interés social, ya que, se insiste, la sociedad está interesada en que los policías cumplan debidamente con las funciones que tienen encomendadas, que dada su naturaleza tiene como finalidad desempeñar una actividad pública del Estado, en el caso, como miembros de los cuerpos de seguridad pública del municipio de Pénjamo, sin que sea obvio que la hora recurrente argumente que en el caso concreto debe concederse la suspensión que está involucrado el interés superior de su menor hija, ya que con independencia de ello, el interés de la sociedad debe salvaguardarse por el impedimento formal para desempeñar el cargo con motivo de una conducta contraria a las disposiciones legales que regulan la debida actuación de este tipo de servidores públicos, y de concederse la medida suspensional implica que dicho interés se ve afectado, en razón que se permitiría al policía cesado seguir gozando de prestaciones a las que hipotéticamente ya no tendría derecho derivado del cese. No obstante lo anterior, revisando en el catálogo de conceptos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, por sus siglas FORTASEG, conocido antes de su reestructuración como Subsidio para la Seguridad en los Municipios, SUBSEMUN, no se ubica el concepto referido a becas para dependientes económicos de elementos de seguridad pública, considerando que el referido programa es un subsidio que se otorga a los municipios y en su caso a los estados cuando estos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el fortalecimiento de los temas de seguridad, cobrando relevancia el caso la tesis emitida por el primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, cuyo rubro reza: Seguridad Pública Municipal, para que los integrantes de sus instituciones tengan derecho al pago del apoyo económico denominado SUBSEMUN, con motivo de su separación del servicio, deben acreditar que lo percibían ordinariamente o que se encontraba previsto en la ley que lo regía. De lo anterior se sigue que en el caso concreto se actualiza la prevalecencia del interés público, que es superior a los daños que se pudieran causar al actor o a su menor hija. De ahí lo infundado de los agravios en estudio. De esta manera, ante lo infundado, los dos agravios hechos valer por lo recurrente, esta ponencia considera ante este pleno que se confirme el acuerdo recurrido por encontrarse ajustado a derecho. Ha sido expuesta la ponencia y en tal sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 431/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 9º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Concluyo mi intervención con el TOCA 586 del 2017, relativo a recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Ayuntamiento de Guanajuato, autoridad demandada en contra del acuerdo del 21 de noviembre del 2017, en el que el magistrado de la Sala Especializada acordó no ha lugar a tener como terceros con derecho incompatible la pretensión del actor a las personas señaladas por la autoridad demandada dentro del proceso administrativo 23, diagonal Sala Especializada, diagonal 17. Les comparto antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, la parte actora acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la totalidad de actuaciones del expediente llevadas a cabo en forma ilegal por la demandada, la nulidad del informe de las observaciones y recomendaciones resultantes de la auditoría contable y jurídica final del Instituto Municipal de las Mujeres de Guanajuato, entregada por la Contraloría Municipal del Honorable Ayuntamiento mediante el oficio suscrito el 26 de mayo del 2014, la resolución de sanción originada dentro del proceso, emitida en sesión del Ayuntamiento de Guanajuato el 18 de septiembre del 2017. Respecto al tercero con derecho incompatible, señaló lo siguiente: previo a lo que pueda determinar ese honorable tribunal, considero que en el presente asunto no existe. Por su parte, la autoridad demandada, Ayuntamiento de Guanajuato, por escrito de fecha 16 de noviembre del 2017, solicitó se tuviera a dos personas como terceros con derecho incompatible con la pretensión de la actora. En el acuerdo recurrido, el magistrado de la Sala Especializada, respecto a la solicitud de la demandada, acordó lo siguiente: no ha lugar a señalar como tercero con derecho incompatible a la pretensión del actor a esas dos personas. Lo anterior, toda vez que la figura del tercero en el proceso administrativo es atribuible a aquellas personas cuyos intereses jurídicos se verían afectados al declararse nulos los actos impugnados,
dejando en consecuencia insubsistentes los mismos. Sin embargo, en el caso en concreto, no se advierte que tengan el carácter tercero con un derecho incompatible al del actor. Esto no obstante que en la resolución que ahora se impugna se resolvió sobre la no responsabilidad administrativa de dichos exservidores públicos, aunado al hecho de que una vez que este juzgador resuelva sobre la legalidad o no del acto impugnado, su insubsistencia no acarrea perjuicio alguno, ya que respecto a los mismos ya se ha resuelto que no tienen responsabilidad administrativa alguna, razón por la cual en nada perjudica el hecho de que, si así fuera el caso, esta sala especializada declare la nulidad de los actos impugnados. Inconforme con las determinaciones anteriores, el autorizado del ayuntamiento interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual a juicio de esta ponencia resulta infundado por las siguientes consideraciones. No debe perderse de vista que, si bien es cierto en el proceso administrativo sustanciado ante este tribunal, se reconoce como parte del tercero, no menos verdad es que el numeral 251, fracción tercera de ese ordenamiento, solo reconoce dicha calidad a la persona o autoridad distinta a la demandada que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Cabe establecer que para tal reconocimiento se requiere indispensablemente que la misma persona o autoridad fuera titular de un derecho protegido por la ley, del cual resultara privada o que se viera afectado o menoscabado por virtud de la insubsistencia del acto impugnado que traiga consigo la declaratoria de nulidad. Por tal motivo, no es dable emplazar al proceso administrativo con el carácter de tercero con derecho incompatible a las personas o autoridades que no cumplan con el requisito que exige el artículo comentado para tal efecto, pues aunque tenga el carácter de terceros, no basta con ello, sino que tiene que demostrar que cuentan con un genuino derecho contrario al del actor. Esto es, no basta que quien se considera tercero sufra con ocasión de la declaratoria de nulidad algún perjuicio, sino que debe demostrar que tiene un auténtico interés opuesto a la pretensión del impetrante. En ese sentido, si en el caso que nos ocupa la autoridad demandada no demuestra que tanto a esas personas tengan un genuino derecho incompatible a la de la actora, entonces es correcta la decisión de la quo al no reconocerles ese carácter a dichas personas. De ahí lo infundado el agravio que se analiza. De esta manera, ante lo infundado, el único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone ese pleno confirmar el acuerdo recurrido en todas sus partes por encontrarse ajustado a derecho. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias. Magistrada y magistrados, se somete a su consideración la resolución del TOCA 586/17. Si están de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de las ponencias, ahora se concede el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de la correspondiente a la sala especializada y desahogo del 10º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistradas, señores magistrados y señor secretario. Procedo en esos términos. El punto 10º del orden del día corresponde al TOCA 507/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el subprocurador fiscal de Asuntos Contenciosos y Resoluciones adscrito a la Procuraduría Fiscal del Estado, dependiente de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto de 2017 dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 2430, diagonal tercera sala, diagonal 16. Previo al estudio de los agravios, resulta prudente precisar los antecedentes del asunto. El 18 de noviembre de 2017, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la boleta o de una boleta de infracción. El proceso fue turnado a la tercera sala de este tribunal. El día 31 de agosto de 2017 se decretó la nulidad de la boleta de infracción y se condenó a la autoridad demandada al pago de intereses. Inconforme con esa determinación, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia mencionada. El agravio, donde el recurrente sostiene que no es procedente la condena al pago de intereses, pues el artículo 38 del Código Fiscal no contempla en el modo como lo solicita la parte demandada. A criterio de esta ponencia es infundado por las siguientes consideraciones. Los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que los mismos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre la actualización y los intereses que se generan en virtud de este supuesto. Los artículos 37 y 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato enuncian que cuando un ciudadano solicite lo que ha pagado de manera indebida,
el artículo 38 hace énfasis en la previa solicitud. La autoridad deberá devolver la cantidad y para ello tendrá un plazo de 50 días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. La anterior hipótesis, es decir, un pago indebido, acorde a lo previsto por el párrafo segundo del artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, conlleva tres posibilidades. Inciso A, que la autoridad devuelva la cantidad requerida en el plazo previsto por la normativa, es decir, en 50 días, en cuyo caso no se deberán pagar intereses. Inciso B, que la autoridad devuelva el dinero excediendo el plazo establecido más allá, es decir, más allá de los 50 días. Inciso C, que la autoridad emita una negativa expresa a devolver la cantidad solicitada. En los tres supuestos, la normativa que se aplica, en este caso Código Fiscal, contempla la previa solicitud de la cantidad que ha entregado de manera indebida, Ahora bien, el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato advierte que en los casos contemplados en los incisos B y C, antes referidos, la autoridad deberá devolver la cantidad entregada indebidamente y pagar intereses de la manera siguiente. 1. Si la devolución es extemporánea, es decir, más allá de los 50 días, los intereses empezarán a computarse a partir del día 51. Y supuesto 2, si el ciudadano combatió la negativa expresa a que se le devolviera lo que pagó de manera indebida y ese medio de impugnación conmina a la autoridad a la devolución del numerario, procederá el pago de intereses mismos que se calcularán a partir de que surtió sus efectos la notificación de la negativa expresa a devolver el pago indebido. En ambos escenarios, B y C, acorde a lo estipulado por el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, es necesario que medie una solicitud de devolución de lo que se pagó de manera indebida. En el caso concreto, en el proceso de origen, no se actualiza la hipótesis o las hipótesis hasta aquí narradas, ya que la litis no derivó de la desatención a una solicitud de lo que se pagó indebidamente. No obstante lo anterior, los artículos 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, contemplan que el monto de aprovechamientos, conforme al artículo 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato, las multas son una modalidad de aprovechamientos, deberá actualizarse por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará un factor de actualización a las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Así las cosas, si bien la litis de origen no se subsume en la hipótesis prevista por los artículos 37 y 38 del Código Fiscal en lo relativo al pago de intereses, sí actualiza la hipótesis que contempla el artículo 29 y 38, párrafo tercero del Código Fiscal del Estado de Guanajuato, y por ende lo procedente es modificar la resolución recurrida para el efecto siguiente: no se condena al pago de intereses a la autoridad demandada. Sin embargo, sí se condena a la autoridad a que actualice el monto que se ha pagado con motivo de la multa, acorde al criterio plasmado en este considerando y a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato. En virtud de lo anterior, se propone a este Pleno modificar la sentencia de fecha 31 de agosto de 2017 con el objeto de que no se considere el pago de intereses como parte de la condena. Sin embargo, sí con el objeto de que se actualice el numerario erogado con motivo de la multa. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 507/17. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Procedo en ese sentido. El primer asunto general se encuentra motivado con la excitativa de justicia promovida por el recurrente dentro del recurso de revisión número 309 del año 2016, presentada ante la Secretaría General a mi cargo. Se da cuenta al Pleno que el informe respectivo fue rendido oportunamente por la sala que corresponde. En ese sentido, se acordó por parte de la Presidencia declararse en materia la excitativa de mérito, al advertirse que ya fue emitida la resolución y la misma se encuentra en vías de notificación. Lo anterior en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por la Presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa promovida dentro del recurso de revisión
registrado bajo el número 309 del 2016, en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En tal sentido, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del recurso de revisión registrado bajo el número 309 del 2016. Adelante, señor secretario. Gracias, magistrada. Como segundo asunto general, hago del conocimiento del Pleno que se enviará al Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato la solicitud y publicación en el mismo medio de comunicación de la Fe de Ratas, que se hace consistir en la corrección de un error mecanográfico que fue hecho de su conocimiento previo, relativa a la reforma al artículo 4 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial número 226, 23ª parte, de fecha 22 de diciembre de 2017. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto que se ha expuesto? No habiendo comentario, nos damos por enterados y continúe, señor secretario. Gracias, magistrada. Como tercer asunto general, hago del conocimiento del Pleno el punto de acuerdo remitido por la 63ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Guanajuato, por medio del cual se exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Guanajuato, así como a los organismos autónomos y los ayuntamientos de la entidad, para que durante el desarrollo de las campañas electorales y hasta la conclusión del proceso electoral se cumpla con la suspensión de las campañas publicitarias de todos aquellos programas y acciones gubernamentales, exceptuando de lo anterior las campañas de información relativa a los servicios de salud, de educación y las necesarias para la protección civil, solo en caso de emergencia, con la finalidad de no incurrir en conductas que pudiesen implicar actos y o propaganda ilegales de campaña. Lo anterior con la finalidad de coadyuvar en la generación de condiciones que permitan que el proceso electoral se ajuste a la regularidad democrática y con ello garantizar a los guanajuatenses una equidad electoral durante el proceso. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el contenido del acuerdo que nos ha sido expuesto por el secretario general? En consecuencia, nos damos por enterados y le pido al señor secretario que proceda a coordinarse con la Secretaría Técnica de esta presidencia a fin de que en su momento oportuno se suspendan las campañas publicitarias de este tribunal durante el desarrollo de las campañas electorales y hasta la conclusión del proceso electoral, a fin de procurar por parte de nuestra institución las condiciones democráticas para un proceso electoral ajustado a la regularidad democrática y bajo una equidad electoral durante el proceso. ¿Algún otro asunto general, señor secretario? Serían todos los asuntos generales, magistrada presidenta. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 9 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 9:31. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.